en X circunstancias es por parte de la Es persona. inherente a su persona. Es un factor meramente endógeno y un factor exógeno. Así es. Ya aclaramos que es un factor endógeno y un exógeno la clase pasada, ¿no? ¿O no? Sí lo Sí, menciona. profe. A ver, ¿qué son los factores exógenos y qué son los factores endógenos? Porque es algo que vamos a estar tomando recurrentemente y más en esta materia. Porque Los aquí vamos a factores ver desde... exógenos son las Perdón. cuestiones externas, profe. Ajá, y los factores endógenos son las cuestiones internas. Lo platicamos la sesión pasada. Necesito que sí lo tengan muy presente para esos dos conceptos porque se van a estar abordando de forma muy recurrente en la clase. ¿Por qué? Porque estamos hablando del delito. Y el delito obviamente es cometido por personas físicas, no por autoridades. ¿Sí? Maestro, esa clase no se grabó, ¿verdad? ¿Cuál? La primera, porque no está en el Classroom. La primera, si es la de la semana pasada. Ajá, pero no está, yo no encontré el video de esa clase. Por eso le pregunto, porque como yo no fui, yo me conecto, pero no está el video en Classroom, entonces no entiendo mucho. No, de hecho sí está en Classroom. Está la liga de YouTube para ver el video de la clase pasada. Ah, ok. Ahorita Así lo checo. yo ahorita lo estoy verificando y efectivamente aquí los tengo en la plataforma de Classroom y está el link en la actividad. Incluso está antes de la unidad, del desarrollo de la unidad 2. Ahí está Gracias. actividad. Pensé que aparecía como un video como los otros maestros, pero ahorita yo lo reviso terminando esta clase. Muchas gracias. Sí, no es que por el peso del video regularmente lo subo en la liga de YouTube. Gracias, profe. De lo que hablaban de concepción clásica, yo es lo que estuve investigando en este ratito que no estuvimos en clase porque pensé que era la tarea para hoy. Dice que el concepto clásico se encuentra caracterizado por concebir la acción de una manera simple y clara, lo cual tiene términos totalmente naturalistas, como es el caso de una acción compuesta por un movimiento corporal, que es una acción en sentido estricto, y la consecuencia de modificación del mundo exterior, que es el resultado, unidos por una relación de casualidad. Es lo que más o menos estuve investigando. De hecho, es lo mismo que acaba de leer De la esta concepción Claudia. clásica. Ok, discúlpeme. Es el mismo concepto. Ok. Ahora bien, de los elementos que comentamos hace un momento, perdón, estamos practicando el tema de que necesito que tengan muy claros el tema de los factores endógenos y exógenos, porque al final de cuentas, todos los delitos son cometidos por seres humanos y no por autoridades. Las autoridades violan derechos humanos, los seres humanos cometen, o las personas físicas cometemos delitos. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Sí. Ok, derivado de estas circunstancias, obviamente, en el caso concreto de nosotros, como personas físicas, los delitos son la manifestación o tal cual, la manifestación de la voluntad o no, porque puede ser de forma intencional o de forma involuntaria. Sabemos que existen los delitos dolosos y los delitos culposos. Hay delitos que no tenemos la intención de hacer, pero aún así los cometemos, y otros que sí tenemos la intención de cometerlo. El tema de la intención siempre ha sido materia de debate y hasta donde tengo entendido y lo que he investigado, creo que es la única materia en el derecho que analiza las condiciones de la intención en cuanto al ser humano, o sea, las razones inherentes del ser humano para cometer la conducta. Ni en materia civil, ni en materia administrativa, ni en materia familiar. En ninguna de ellas analizan los elementos de la intención en cuanto a la acción. Únicamente se van a la acción en sí. ¿O no, Claudia? A ver, maestra, ¿me lo puedo volver a repetir? Profe, Únicamente de hecho, sí, perdón, Orlando, profe. adelante. Esa parte que usted menciona es lo que yo leí del sistema clásico que analizaba específicamente la intencionalidad del Exactamente. delito, es decir, de que sí lo comete con dolo, y la otra, la manera de la imprudencialidad, es decir, cuando existe dolo o culpa del delito, y es lo que maneja el sistema clásico. Totalmente, porque al final de cuentas o el fin último, anteriormente era la ejemplaridad de la pena. En la teoría clásica, de hecho, ese era el concepto básico, que mientras más grande la pena,
es un ejemplo para la sociedad, para que la sociedad inhiba de cometer esos delitos. Actualmente esa concepción ya ha cambiado. No es el tema de que sea, mientras más alta sea la pena, más se va a inhibir la sociedad de cometer las conductas o tal cual, las conductas atípicas o antijurídicas. Ahora bien, el tema aquí trascendental, lo que les comentaba es que nosotros o en la materia de delitos, siempre se va a analizar la intención, porque a partir de ahí te da muchísimas vertientes para saber cómo vas a tipificar el delito. En otras materias, como les comentaba hace un momento, no se analiza la intención, se van sobre la acción en sí. Y más las personas que, por ejemplo, tú, Claudia, que trabajas en juzgado familiar, cuando se analizó la intención de la persona del por qué te quieres divorciar. ¿Lo analizan? Eh, no analizamos lo que peticionan. La acción en sí. Si cumplen con los requisitos que marca el Código Civil, el Código de Procedimientos, para admitirles o no la demanda o prevenirlos en su defecto, porque también hay reglas para hacerlo. Entonces, pero en sí, como marca los derechos humanos, pues es al fin de cuentas su decisión el divorciarse. Nosotros analizamos que cumpla esos requisitos. No se les niega, pero sí se le hace alguna prevención si no los cumple. Sí, pero lo que voy es, analizan en algún momento la intención de alguno de los dos cónyuges para divorciarse. Sí, claro, sí. O sea, sí se analiza como en el efecto en el momento que una persona donde van inmiscuidos intereses de menores, se toma de primera mano la edad de los hijos y que no se le violenten sus derechos. Sí, pero no es lo mismo. Yo hablo de la intención de divorciarse. Oye, digo, Pero en la algún intención momento, no es una de las partes la que promueve. Ya hay que ver la otra parte, pero pues al fin de cuentas con la nueva ley o la reforma del 404, pues aunque no quiera la otra persona, de todos modos, aunque no tenga la intención de divorciarse, pero pues basta con que uno lo pida. es a lo que voy. ¿Analizan la intención? Analizamos la intención también. ¿No? Porque simplemente la ley te dice que no existen causales, simplemente basta con la voluntad de una sola de las partes para poder llevar a cabo el trámite. Bueno, yo lo manejo como intenciones de mi deseo es hacer esto. Por eso, pero en algún momento ustedes les dicen, oye, ¿por qué tienen la intención de divorciar? No, definitivamente esa parte no. Sí, yo me refiero a esa parte en el ámbito penal, porque en el ámbito penal es, ¿tú cometiste esto? ¿Cuáles fueron las condiciones que te llevaron a cometer materia penal? Digo, para hacer la Anteriormente diferenciación. no hacía eso, pues anteriormente sí se manejaba la intención antes de la reforma, Sí, porque pero hoy existían las causales de divorcio, actualmente ya no. Por así eso les es. digo, actualmente la única materia o el único área del derecho que analiza la intención de la ejecución de las cosas es la materia penal. En materia mercantil, documentales, materia civil, la mayoría son documentales, materia familiar también ya se volvió en su mayoría trámites administrativos, igual que los pagares. En materia administrativa ni se diga, en materia de amparo también ni se diga, en materia agraria también es como materia civil, pero en el ámbito o en este sector de la vulnerable de la sociedad, pero en ninguna otra materia analiza la intención de cometer ese tipo de actos o por qué está llevando ese tipo de conducta. Pero yo creo que en materia civil, en cuanto a, ahorita por lo que está mencionando de la intención, eh, supongamos en una reivindicatoria. Ujú. Si yo bien voy y te requiero o en qué calidad te encuentras en X lugar, y si la persona con la que voy a solicitar el requerimiento me saca un contrato, me saca algo ficticio, pues la intención de ella es quedarse en ese lugar. No tanto así, porque recuerda que antes de promover una acción reivindicatoria, en el supuesto que tú me estás planteando, yo tramitaré una diligencia de interpelación judicial para que me digan calidad de que se encuentra primero. Un acto prejudicial. Juicio. Exactamente. Primero voy a investigar en calidad de que te encuentras para saber cómo te voy a demandar. O sea, plancho la cama para efecto de que me digas, es que yo estoy rentando. Muy bien, mija. Pues yo soy el propietario y te voy a demandar por la reivindicatoria para que me haga la entrega. Si bien es cierto, vamos, la ley asume que el contrato es de buena fe, pero de aquí en adelante me vas a pagar la renta.
De lo contrario, vas a incumplir en las condiciones del contrato y vas para afuera y cambia la acción. Muy Digo, bien. yo así lo he hecho. No, sí está bien, tiene lógica. ¿Sí? ¿Algo más? Yo, profe, respecto a la intencionalidad en materia civil, la verdad es que no se da. Se da o se llegó a dar a cabo, yo lo llegué a vivir y a ver en los divorcios por mutuo consentimiento cuando llevaban a cabo solamente la junta de avenimiento, es cuando el secretario los sentaba y les preguntaba, a ver, ¿por qué se quieren divorciar? Y ya ve que le aventaban un rollo para que no se separaran, porque es parte de la junta de avenimiento donde el juzgado del tribunal tiene que hacerle saber las consecuencias que probablemente le pudiera acarrear, pero solamente esa era la única intención, saber por qué se iban a divorciar y les explicaban que no, que el corazoncito de los niños iba a crecer dividido. Entonces, hasta ahí nada más llegaba, pero yo no creo que exista la intencionalidad en materia familiar. No, sí, eso es lo que, o sea, en sentencia no analizan la intención de la persona, o sea, no tiene nada que ver o no entran en el estudio de la intención de la persona para dictar una sentencia, como en materia penal, donde sí tienes que quitar la intención de la persona para cometer el ilícito. O sea, no es de que te diga de viva voz, por ejemplo, en este caso el vinculado o en ese momento el sentenciado, que te dijera, sí, yo tenía la intención de cometer ese hecho, sino que las condiciones en las que fue, lo he platicado en muchas ocasiones, lo mismo cuando vas en el carro y atropellas a una persona, a cuando llegas tú a una persona le tiras de balazos y la matas. O sea, obviamente la intención, si tú llegas y le tiras de balazos, obviamente tienes la intención de causarle daño o de matar. En el caso de la, en el caso de la, del atropellado, obviamente, pues, posiblemente se atravesó, no te fijaste, pueden existir condiciones o pueden existir muchas variables en las condiciones en las que tú puedes cometer. A final de cuentas, cometiste el ilícito, pero fue de forma imprudencial. Y ahí se analiza la intención para determinar si es un homicidio doloso o un homicidio culposo. Esa es la diferencia. En materia familiar no trasciende el hecho de que digas, no es que me quiero divorciar, porque o sea, no cambia la condena ni que te cambie las condiciones en que en que te van a divorciar. Es a lo que voy. O sea, esa es la trascendencia. Por eso le doy tanto énfasis a esta parte, por el tema de la intención. Al final de cuentas, en la teoría clásica siempre y hasta la fecha, o sea, es una constante el hecho de que analicen la intención de las cosas, del actuar de la persona, la finalidad, etc, etc, etc. ¿Sí me explico? Sí, incluso en materia penal, por eso existe la tentativa, porque en base a esa intención que usted tuvo, si efectivamente la desarrolló y la llevó a cabo, llevará más penalidad que probablemente la tentativa. Puede ser tentativas de robo, tentativas de homicidio, independientemente de que haya sido un agente externo o no, la intención es lo que le va a valorar el juez, el grado de responsabilidad que tuvo. Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. ¿Algo más sobre este punto? No, profe, de mi parte no. No, maestro, todo bien, gracias. Ok, ahora, en cuanto a la concepción neoclásica valorativa o causal valorativa, ¿a qué se refiere? Yo le entendí que se basaba más en los valores, profe, que iba más basada a las cuestiones que manejaba Emmanuel Kant, en base a los valores de la persona. Eso fue lo que yo le entendí. Entiéndase valores de... Entendiéndose valores como... ¿Cómo, Ay, perdón, maestro? pero es que no. Si es que me dice la concepción de Manuel Kant en cuanto a los valores de... A los valores De, de la hacer y de- no hacer, ¿no? ¿A los valores de la qué? Del hacer o el no del hacer. bien. A los valores personales del sujeto. En este caso, a la instrucción, a la forma de vida, el desarrollo, factores exógenos que influyen en el desarrollo de la persona. Al final de cuentas, lo hemos platicado en muchas ocasiones, no es una constante el hecho de que nazcas en una colonia popular significa que vas a ser un delincuente. Ni el hecho de que hayas nacido en una colonia de alta alcurnia significa que vas a ser una persona que se va a comportar de forma correcta. Las variables, incluso no hay una teoría homologada para determinar quién o cómo se vuelve un delincuente. Porque hay personas que, les digo, yo conozco personas que han salido de colonias muy populares y que tenían mucha situación de escasez y ahorita les va muy bien.
Yo conozco personas que vienen de familias muy acomodadas y andan haciendo un chingo de fregaderas. Digo, a final de cuentas, las condiciones o los valores que le inculcan al sujeto no son tanto como actualmente, ya no son una constante que te pueda determinar el actuar del sujeto, ni cómo se va a desarrollar, ni cómo va a crecer, ni cómo va a actuar, ni a qué se va a dedicar. Todos estamos expuestos a. Digo, este es un tema esta es muy concreta porque realmente únicamente habla sobre también habla sobre el origen o el actuar del sujeto, cómo actúa y en base a qué actúa. Es un tema relativamente sencillo porque al final de cuentas no hemos entrado todavía de lleno al tema a las teorías actuales, cómo están concebidas y más aún con el tema del cambio de paradigma con respecto al sistema acusatorio, obviamente cambian las condiciones y la vara con la que se mide ya no es la misma que la de antes. Antes eran metan a la gente al bote y ahorita tratan de meter a la menor cantidad de gente al bote. Ya incluso se analizaron actualmente, o en su momento cuando se hizo la reforma, los impactos sociales, económicos y familiares del entorno del reo en cuanto es recluido. Y lo hemos platicado en muchas ocasiones. Una persona que va a la cárcel por un tema de un homicidio imprudencial, pues obviamente no solamente vas a causar la afectación a la persona que está recluida, que tal si tiene familia, tiene 2 hijos, tiene esposa, es el único medio de subsistencia, entonces va a causar una desfragmentación familiar. Y actualmente lo que se trata de evitar, mejor que lleve su proceso en la calle y que se dedique a hacer o juntar o generar las condiciones para que pueda de forma, perdón. Perdón, en la teoría actual es la forma en que cause el menor daño o impacto a un entorno específico social. Independientemente, y sabemos que en muchas ocasiones vas a traer a las víctimas encima de que no es que cómo va a salir libre y bla, 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 bla. En muchas ocasiones la persona no es un delincuente. Es un delincuente ocasional, diría César Lombroso, que por caso fortuito, por condiciones externas, cometió un homicidio, pero no era su intención y no por eso la persona se convierte en un delincuente. Entonces estamos expuestos a. Digo, hablando de las teorías de César Lombroso, el delincuente nato, el delincuente pasional, el delincuente habitual, etc, etc, etc. Que hasta la fecha le siguen dando como mucho sopeso a esa teoría que realmente ya ha quedado en desuso. Hay poca información de la que se toma en cuenta, pero es un buen antecedente para aplicarlo en las teorías actuales. Porque en su momento él creía en sus investigaciones que había perfiles criminológicos ya plenamente identificados, pero no por el hecho de que, por ejemplo, una persona que, hablando de un delincuente pasional, no todas las personas que sufren de cierta forma esos ataques de ira van a cometer un delito. Para él sí. O a las personas que tienen ciertas características físicas, que es el delincuente nato, también eran personas que eran delincuentes. O sea, ya como encasillar un tipo de perfil a una personalidad delictiva, a un solo perfil es un tanto cuanto obtuso. Entonces, esa parte sí lo vamos a seguir abordando, porque de hecho, bueno, no en esta clase, porque al final de cuentas yo no les doy criminología, no sé si tengan criminología dentro de su temario, pero sí se va a abordar en algún momento, se aborda en la clase de criminología. Ahora bien, con respecto al sistema finalista, ¿qué es el sistema finalista? Yo vi, maestro, que la acción es el ejercicio final de la actividad humana. En dichas condiciones, la acción es ciega, sino final, negando la posibilidad de que existan acciones ciegas, o más bien si una finalidad determina la obra conscientemente. ¿Qué más?
Dice, la fase interna de la acción se plantea con los siguientes elementos: el objetivo que se desprende, que se pretende conseguir, los medios empleados para su consecuencia y la posible consecuencia secundaria que se vincula en el empleo de los medios que pueden ser relevantes o irrelevantes de la perspectiva jurídica penal. Las fases externas se integran de la siguiente manera: es la puesta en marcha, la dinámica de los medios para realizar el objetivo principal, el resultado previsto y el o los resultados concominantes y el nexo o relación causal. Es lo que yo tengo. Ok. ¿Alguien más tiene algo distinto? Sí, que habla sobre perdón, Gina, adelante. Tú adelante, no hay problema, Orlando. Sí, que habla sobre hasta dónde puede llegar las acciones de la persona, profe, al momento de cometer un delito. Es decir, probablemente no solamente quede en cometer el fraude, en cometer un robo, en cometer un homicidio, no solamente termina con la parte de la sentencia, sino que sigue después de ello. También aquí creo que, bueno, no lo han abordado toda esa parte, pero esa se basa desde la finalidad o desde la finalidad a la comisión, o sea, es de forma inversa. Porque tú con el hecho final o el daño, o en este caso el atípico o antijurídico, la conducta realizada se va a hacer como una retrospección para saber cómo fueron los hechos y cómo se realizó el ilícito. Se fijan, siempre va es al revés, del resultado final hacia cómo se cometió. Esa parte es la que analiza la intencionalidad en cuanto a la función y la finalidad del ilícito o del atípico jurídico. ¿Sí? ¿Cuál es el resultado final? De ahí, a partir del resultado final vas a analizar si las condiciones o lo que tú estuviste ejecutando era con ese resultado, porque hay ocasiones que obtienes un resultado distinto como lo planeaste. ¿O no? Sí. Sí. Dice, yo nomás le quería pegar unos guamazos y lo terminaste matando. Yo iba a lesionarlo, pero lo maté. Así es. Que su intención era Quiere darle llegar un a él. sustito. Exactamente, entonces vas desde la finalidad hacia la intención, hacia no solamente hacia la intención, sino incluso hasta los mecanismos que utilizaste para llegar a esa finalidad o ese fin. ¿Va? Sí. De hecho, yo tengo que dice que los diversos fines se orientan a la conducta del sujeto a diferencia del que lo realiza de forma consciente y dolosa y que sabe lo que hace y decide hacerlo, lo que usted está mencionando, frente Totalmente. al que actúa imprudentemente y que no quiere producir el resultado e incluso puede no saber lo que hace. Ello debe de suponer una distinta valoración de la conducta. Por ello, los elementos de la antijuridicidad son también diferentes en el tipo doloso y en el tipo imprudente. En los dos casos existe un desvalor del resultado que en la muerte, pero el dolo supone un desvalor mayor que la imprudencia. Totalmente. Es correcto. Sí, aquí ya varía la teoría, perdón. Aquí vas desde la finalidad a la intención. O sea, no es de la intención a la finalidad. Es como en otras teorías que vamos a ver más adelante. Porque les digo, o sea, el resultado final puede ser distinto al que le quieras ocasionar. Varía. Por eso les digo que tengan mucho cuidado también en esa parte. Sigue la tesis funcionalista. Yo tengo como tesis funcionalista, el funcionalismo moderado reconoce los elementos del delito propuestos por el finalismo, tipicidad, antijuridicidad, culpabilidad, pero con una orientación político-criminal, puesto que los presupuestos de la punibilidad deben de estar orientados para los fines del derecho penal, por lo que estas categorías jurídicas no son sino instrumentos de un conjunto de reglas orientados a valoraciones jurídicas, pues la imputación de un resultado depende de la realización de un peligro dentro del fin de protección de la norma. La culpabilidad se limita con la necesidad de prevención y juntas originan el nuevo concepto de responsabilidad, que es la base de la imposición de la pena. ¿Alguien tiene algo distinto?
Yo no, maestro. ¿No? Ok. Yo Digo, tengo se lo mismo oye. que Gina, profe. Ok. Digo, si nos damos cuenta, realmente las teorías son como muy burdas y muy lógicas en cuanto a su definición, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, bueno, en este caso, en el caso de la tesis funcionalista, en el caso de la tesis funcionalista, va más allá, ¿cómo decirlo? Como al Va más estado allá. mental, maestro. ¿Cómo? ¿Cómo? Como al estado mental. Sí, sí, el estado mental, pero refiriéndonos más que nada como el psique de la persona. O sea, un estado más profundo de la conciencia que tiene, en este caso, el sujeto, para llevar a cabo esa conducta. O sea, porque, por ejemplo, lo que comentaba hace un momento con el tema de César Lombroso en sus teorías, decía que, por ejemplo, el tema del delincuente ocasional es un delincuente que en un arranque de ir en alguna circunstancia que causada por un factor externo, se pierde la razón y ataca. Y en esas muchas ocasiones pasa. También aquí hay ocasiones en que inconscientemente estás buscando generar un resultado. Y lo digo inconscientemente porque puedes decir, yo lo único que quiero es hacerle daño, pero inconscientemente tú estás generando el hecho de que puedas matar a la persona, puedas tener, o hablando de ese, o si no en otro, el que yo quiero eso y inconscientemente vas generando, incluso todos los hemos visto, ves una camioneta blindada y dices, no, esta voy a llegar, la voy a asaltar, me voy a robar 3, 4 millones de pesos y me los voy a llevar. Si inconscientemente estás buscando generar el resultado. Puede que lo llegues a cometer o puede que no. Únicamente es también un tema de la persona si puede o no trascender esa etapa. Por eso le digo que la tesis funcional es con respecto a, más que nada, a la gestación de la persona para llegar o no cometer ese típico jurídico. Es un tema un poquito más complicado que realmente yo no sé por qué lo estamos abordando aquí si todos esos temas son como de criminología o de sociología jurídica, pero bueno, digo, se me hace raro. Maestro, yo ahorita encontré una que es como lo que usted está diciendo. Ajá. Dice que la tesis central es los estados mentales están constituidos por relaciones causales entre sí y con sus entradas sensoriales y salidas conductuales. Lo que dice usted, o sea, se piensa una cosa y puede dar otro resultado, pero Sí, o sea, tú lo vas simplemente gestando, pero no, pero correcto con la acepción, Alejandro. Ahí sí es a lo que voy. O sea, es una concepción que tú lo vas gestando desde el inconsciente, no desde el consciente, porque muchas veces pensamos, digo, se ve como muy burdo, pero creemos lo que creemos por voluntad propia. no, yo no creo No. eso. Todos Es son, parte todas las creencias, acepciones y tus conceptos es en base a una educación que te dan, ¿o no? Estamos ya sí, programados. sí, claro, es como mucha gente que dice que la gente nace buena, no, no naces buena, es el entorno en el que naces lo que te hace lo que eres. No necesariamente. Bueno, en algunas ocasiones, hay gente que sí nace ya con problemas mentales, Sí, pero porque a final de cuentas es a lo que voy, o sea, puedes tener un factor endógeno en alguna circunstancia, algún desnivel de algún químico, alguna hormona interna, por ejemplo, las personas, podemos hablar de un esquizofrénico, un paranoico, o sea, esas personas son muy susceptibles a causar daño, porque por el grado de temor que le generan los factores externos y es un factor interno lo que te está generando ese estado de miedo. En un arranque de pánico, esa persona puede llegar y te puede atacar, y no por es eso es por un eso delincuente. sí, claro, por eso a veces se escucha que mucha gente dice, es que no supe qué hice, me cegué por el mismo miedo y perdí la noción y cometí un delito, ¿no? Totalmente. Pues, ujú. Y creo que por el día de hoy terminamos muchísimo. Me quedan 3 minutos de la sesión. En un ratito más subo la actualización, subo el video, subo la actualización. Vamos a agotar la siguiente sesión, la unidad 3, y se la voy a subir a la plataforma, ¿va? Gracias, maestro. Muy bien, maestro. Listo, Muchas muchachos, gracias. pasen un excelente fin de semana. Nos vemos. Igualmente, profe. Hasta luego. Bye. Igualmente, gracias.